a escribir de estos eventos como base para una certeza segura en la verdad del Evangelio. Lucas, siendo el evangelista más educado, era doctor, y vemos que él investigaba precisamente todo lo que ocurrió en los eventos antes y el día, al mismo momento del nacimiento de Jesús y después. Es interesante cuando vemos su investigación que él inició su proclamación acerca de esos eventos antes de que Cristo naciera. Esta noche queremos comenzar a mirar en Lucas capítulo 1 acerca de algunas visitas providenciales. En Lucas 1, visitas providenciales. Ahora, cuando consideramos este tema, cada uno de nosotros que pertenecemos a Cristo, que somos hijos de Dios y andamos buscando la voluntad de Dios, nosotros hacemos visitas en nuestra vida, ¿no es así? Voy a visitar a algún amigo, voy a visitar a algún familiar, quizás tengo que viajar para llegar a tal lugar, o quizás alguien me visitarme a mí. Pero hay visitas. Y aquí en el primer capítulo de Lucas, lo que vemos al estudiarlo, es que hay 4 visitas providenciales. Ahora, esta noche no espero considerar las 4 visitas, pero quiero sí ver las primeras 2 visitas que realmente hablan de los primeros eventos en la mente de Cristo que Dios había revelado acerca de la venida de Cristo a la tierra. Entendemos que en Mateo y en Lucas encontramos los pasajes más conocidos acerca de la Navidad, la primera Navidad. Ahí vemos las genealogías. La primera genealogía que tiene que ver con María, como ella descendiendo era la mamá, la madre de Jesús. Interesante que ahí siempre en genealogía vemos a los hombres y de vez en cuando hay mujeres por la gracia de Dios que aparecen allí, y María quizás es, yo creo que todos reconocemos que ella es la mujer quizás que podríamos considerar la mujer más importante en la genealogía que encontramos en Mateo, donde dice ahí no que nació de José, que Jesús, sino que fue el hijo de María. Bueno, con mucha razón que lo dice de esa manera. En Lucas es la genealogía del padre político, del padre legal de Jesús, José. Pero quisiéramos mirar y quisiéramos considerar algo de las maravillas de la providencia de Dios, la soberanía de Dios, y cómo Él entretejía todos los eventos de la Navidad para darnos una perspectiva panorámica de lo que ocurrió en el día del nacimiento de Jesús y los eventos que tenían que ocurrir antes del nacimiento de Jesús. Esta noche quisiéramos mirar entonces en los primeros versículos, realmente la primera mitad de Lucas 1, las primeras visitas providenciales que nos cuentan de la Navidad, que nos cuentan de los eventos que precedían la Navidad. Algo que quisiera que notemos ahora al principio es
que Dios enviaba a un mensajero muy especial en algunos eventos de la historia. Pero que este mensajero, que era mensajero angélico, solamente aparece 4 veces en la Biblia. Este mensajero angélico se llama Gabriel. Gabriel era el ángel que apareció a Daniel en Daniel capítulo 8 para poder interpretar su visión del carnero y el macho cabrío, que tenía que ver con el imperio de Media Persia y de Grecia. Y ahí Gabriel le daba la interpretación correcta. También en capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas de años de Daniel, era Gabriel que interpretó para Daniel esta profecía de las 70 semanas. Ahora, lo interesante es que solamente hay 2 veces más que encontramos a Gabriel, por lo menos mencionado por nombre en el Nuevo Testamento o en la Biblia, y las 2 ocasiones se encuentran en este mismo capítulo. Se da cuenta de que Dios se daba tanta importancia a este evento y que allí envió a su mensajero angélico para poder comunicar con personas más involucradas en este evento. Lo interesante es también que en Lucas capítulo 1 encontramos que todas las visitas, mencioné que hay 4 visitas providenciales en Lucas 1, y cada uno tiene que ver con familiares de María o con María misma, el primer capítulo de Lucas. Lo interesante es que Lucas también en su mente consideraba de que para poder dar la historia, los eventos históricos más importantes del nacimiento de Jesús, tenía que incluir primeramente acerca del nacimiento del precursor de Jesús que se llamaba Juan. Y entonces, la primera visita en Lucas 1 tiene que ver con una visita angélica que anunciaba el nacimiento de Juan, que Jesús mismo había llamado el mayor de los profetas, y dijo que entre todos los profetas nacidos de mujer, que él es el mayor de todos ellos. Muy interesante, ¿no? Que Jesús mismo daba esta impresión, que daba un testimonio tan importante y tan fuerte en cuanto a Juan el Bautista. Encontramos ahí en los siguientes versículos, si leemos en Lucas 1, en versículo 5, se menciona a Herodes, rey de Judea. Se refiere a Herodes el Grande, quien reinó entre los años 37 hasta 4 a.C. En realidad, Herodes era un idumeo y había sido nombrado rey de Judea por Roma. La historia nos cuenta de un rey en Herodes, un rey que demostraba su paranoia y violencia despiadada en defensa de su trono, incluso contra los miembros de su propia familia. Y está bien registrado, ampliamente documentado, que Herodes era un hombre violento. Y vemos que no era muy buena la vida para los seguidores de Cristo en el tiempo de Herodes, el rey Herodes en Judea. Pero encontramos en los siguientes versículos a un sacerdote y su esposa,
que servían a Dios con fidelidad. Se llamaban Zacarías y Elizabeth. Ellos fielmente oraban y servían a Dios a pesar de las adversidades políticas que existían durante su tiempo. Es interesante cómo Dios, a través de toda la historia, aún hoy en día, Él se mantiene fiel a sus siervos y siempre tiene en la tierra siervos fieles, seguidores fieles, hijos fieles. Un remanente fiel en los días más oscuros, gente como Zacarías y Elizabeth. El nombre Zacarías quiere decir Jehová ha recordado. Fue la providencia de Dios que permitió que escogieran a Zacarías para hacer la obra que estaba haciendo en ese día. Desde el versículo 6 encontramos la descripción de Zacarías y un testimonio de la fidelidad de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Ahora entendemos que al decir que andaban irreprensibles no quiere decir que no eran sin pecado, pero sí vivían una vida piadosa y una vida que glorificaba a Dios. Y dice, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, que eran siervos fieles en obedecer lo que Dios les había dicho, les había mandado. Qué importante que nosotros sigamos el ejemplo de Zacarías y Elizabeth en cuanto a este testimonio. Pero el versículo 7 nos menciona una adversidad, un problema que ellos habían experimentado durante toda su vida matrimonial. Y su problema realmente no es un problema sin precedente. Es un problema que se ve varias veces en la Biblia aún, de infertilidad. Nos dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Al igual que Abraham y Sara, que quizás los judíos pensarían primeramente de Abraham y Sara al pensar de una pareja semejante a Zacarías y Elizabeth, porque ellos también eran de edad muy avanzada, si se consideran de edad de 90 para dar a luz una mujer, su esposo teniendo unos 100 años de edad. Bueno, no sabemos, creo que no tenían tantos años Zacarías y Elizabeth, pero sí eran de edad avanzada. Y siendo de edad avanzada, quiere decir que para tener hijos, ahora ellos ya habían olvidado de la posibilidad, ya no estaban considerando que fuera posible que ellos tuvieran hijos. Y seguramente para ellos quedarse sin hijos era una gran decepción para ambos y una fuente de vergüenza para Elizabeth, ya que los niños son considerados señales de la bendición de Dios en la sociedad judía. Entonces, para ella siempre era un asunto difícil, que no podía tener hijos. Ahora, en aquel día, mirando en este capítulo, versículo 8, que Zacarías se encontraba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Nos dice más temprano que era su grupo sacerdotal. Ellos vivían en una ciudad sacerdotal
donde habían muchos sacerdotes y tenían que servir el templo por turno. Y este servicio que estaba cumpliendo Zacarías en aquel momento era un servicio que cada sacerdote no iba a tener mucha oportunidad para hacer. Probablemente el sacerdote tendría quizás solamente una oportunidad durante toda su vida de cumplir con este ministerio sacerdotal que era de ofrecer el incienso sobre el altar de incienso en el templo. Entonces, seguramente en ese día, Zacarías se consideraba que había llegado a un momento un momento tan gozoso para él como sacerdote, para cumplir, para poder servir a Dios de esta manera. Sería quizás la única oportunidad que él tendría en su vida de poder hacer este ministerio. Entonces, vemos a él ofreciendo el incienso. Note que mientras él estaba haciendo eso, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Deberíamos considerar que el incienso representaba la oración de los santos de Dios, de los siervos de Dios, levantando delante del trono de Dios sus oraciones, y ofrecía incienso a Dios para declarar su oración continua delante de Dios. Era una manera de representar materialmente por medio de ofrecer este incienso en el altar. Entonces, ahí está Zacarías. Está en el templo, está solito en el templo, es un anciano, está considerando el privilegio que siempre el siervo de Dios, que tiene el privilegio de servir a Dios y cumplir un ministerio específico que Dios le ha dado. Entonces va a estar regocijándose de esta oportunidad de servir a Dios de esta manera. Ni está pensando en ese momento la posibilidad de que alguien le visitara aquí en ese momento en medio de sus servicios a Dios en el templo, pero de repente aparece a su lado un mensajero celestial. Y como cualquier que experimenta algo así, se va a llenar de miedo, ¿no? Entonces, versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Como podríamos esperar, se turbó Zacarías al verle. Si estamos haciendo algún trabajo y de repente un ángel aparece a nuestro lado, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Ya? Bueno, no vivimos en días en que esperamos que los ángeles van a aparecer a nosotros, pero deberíamos recordar que este mensajero Gabriel aparecía en momentos muy importantes en el plan de Dios para comunicar, siendo el mensajero divino que Dios envió. Era arcángel, tal como Miguel también era otro arcángel. Gabriel siendo el arcángel mensajero de Dios, y Miguel el arcángel guerrero, ¿ya? Que él representaba al pueblo de Israel luchando por
el pueblo israelita en las guerras espirituales y ante todas las guerras demónicos, los ejércitos demónicos de Satanás mismo, allí estaba Miguel como un príncipe de los ángeles. Pero aquí tenemos a Gabriel. Habla a Zacarías. Le dice, no temas. Versículo 13. ¿Por qué? Bueno, recuerden de que este es un tema constante en el libro de Lucas, que se repiten estas palabras muchas veces en el libro de Lucas y en los otros evangelios también, que no temas, así dice al seguidor de Jesús, que no debemos temer, que Dios es fiel, que Él va a proveer por nosotros. Y Gabriel le dice eso porque Él tiene un mensaje de esperanza en vez de un mensaje de condenación. Entonces, dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Ya, interesante que él está ahí, está ofreciendo el incienso que representa la oración de los santos delante de Dios. Él con su esposa han orado durante muchísimos años que Dios les diera hijo. Y ahora en ese momento aparece ese ángel para decirle que su oración había sido oída. Y dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Y vemos algunas maravillas semejantes en la Biblia, en que Dios interviene en eventos humanos para hacer algo maravilloso y casi podríamos decir milagroso, porque es fuera de lo natural que una pareja tan anciana sean padres de un hijo, que Dios les diera este placer de tener un hijo en su vejez. Pero en este caso le está prometiendo el ángel mensajero de Dios que viene del cielo a Zacarías, que sí, él va a ser padre. Que su mujer Elizabeth, viejita, que ella sí va a dar a luz. Y él debe estar inmediatamente ya regocijando y quizás tratando con gozo, pero no responde de esa manera. Seguimos adelante y no solamente dice que va a dar a luz, pero el nombre de su hijo va a ser Juan. Entendemos que está hablando de Juan el Bautista. Y lo que dice acerca de Juan el Bautista es también un mensaje maravilloso para el Padre, para considerar que no solamente Dios está interviniendo en su vida después de tanto tiempo, les va a dar un hijo y después de esperar tantos años, no esperen que tengan otro hijo, pero el hijo que ellos van a tener será un hijo maravilloso que va a glorificar a Dios y va a cumplir un propósito muy especial con relación al Mesías, porque Él va a preparar el camino para la venida del Mesías. Entonces, tenemos la descripción, versículo 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre, que dice, aún desde el vientre de su madre. No, la Biblia no dice esto acerca de ninguna otra persona, solamente acerca de Juan, que desde el vientre de su madre va a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es algo significante
para su padre Zacarías, escuchando esta profecía. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice que vendrá en el espíritu y el poder de Elías. Ahora, en Malaquías hay profecía donde dice que hay una promesa que Malaquías había de venir para hacer, que Elías habría de venir para hacer los preparativos antes del gran y impresionante día del Señor, que Elías vendría. Y Jesús identificó a Juan como un cumplimiento de esa promesa. Interesante, ¿no? En el espíritu y poder de Elías vendría Juan. La predicación de Juan restaurará la unidad de familias quebrantadas, deshaciendo los efectos de pecado. O sea, Juan, por medio de su predicación de la verdad, del arrepentimiento y lo que Dios podría hacer por los que confíen en Dios y en el Mesías, sería maravilloso el cambio que Dios iba a hacer para la vida de las personas que confían en Él. Igualmente, Dios sigue cambiando vidas, ¿ya?, por medio de este Jesús. Ahora, no quiero enfocar principalmente en estos aspectos de Juan, pero el clímax que se ve en cuanto al testimonio, la profecía que Gabriel, el mensajero de Dios, da acerca de Juan el Bautista, en versículo 16. Que Dios preparará el camino para el Señor. Entonces, vemos a Juan preparando el pueblo, y Elizabeth va a dar a luz a este siervo del Señor. ¡Qué buena profecía! ¡Qué profecía tan gozosa para un sacerdote allí en la presencia del Señor en el templo! Pero ¿cómo es que él responde? En versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré eso? Porque yo soy... Y ahora ya entendemos al seguir adelante en el pasaje que su pregunta expresa duda, incredulidad en la profecía que Dios había dado por medio de su mensajero angélico. Está haciendo esta pregunta, pero también está presentando hechos reales, porque él piensa que fuera imposible que él fuera padre, que él llegara a ser padre y que su esposa Elizabeth diera luz a un hijo en esta etapa de su vida. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y ahora responde Gabriel. Gabriel, el siervo angélico de Dios, el mensajero de Dios. Y ahora, la primera vez que se identifica en este pasaje con nombre Gabriel. Pero dice: soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte. Está diciendo: yo no vengo de cualquier fuente, sino que
yo vengo de Dios mismo. No vengo de alguna fuente humana y de alguna nación que me ha enviado, sino he enviado de Dios mismo. El Dios soberano me ha enviado para poder comunicar este mensaje en este momento, y he sido enviado a hablarte, para hablarte a ti. Estoy hablando a ti personalmente en este momento, y estoy aquí para darte estas buenas nuevas. Buenas nuevas. Para anunciar buenas nuevas. Y ahora, había dicho Zacarías al ángel en versículo 18, ¿en qué conoceré esto? O sea, está diciendo, ¿cómo puedo tener la confianza de que lo que tú me estás diciendo es verdadero? ¿Cómo me puedes dar alguna señal de que fuera verdadero este mensaje que me estás comunicando? Entonces Gabriel, por ver la incredulidad de Zacarías, le va a dar una señal. Y la señal será que Zacarías va a quedar mudo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Versículo 20. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Porque están demorando tanto? No demora tanto para hacer el sacrificio de incienso ahí en el altar, en el templo, y se preocupan porque puede ser mortal si algo pasa y si cruce los límites el sacerdote y hacer lo que no debería hacer, pero no se dan cuenta de que se está demorando porque tiene un mensajero angélico directamente de Dios que le ha dado una promesa maravillosa. Por cuanto salió, versículo 22, no les podía hablar. Consideran, qué tragedia para Zacarías. Ahora que se va a dar a luz su mujer. Y la reacción de cualquier hombre sería que yo quisiera decir a todo el mundo lo que Dios me ha dicho, que Él ya ha hecho un milagro para que nosotros, siendo tan avanzadas de edad, somos ancianos, pero Dios en nuestra vejez nos ha dado un hijo. Pero no puede salir para hablar a la gente allí porque Dios le ha dejado mudo a Zacarías. Entonces, permaneció mudo, dice versículo 22, y tenía que hablar por señas. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y ahí encontramos lo que sabíamos que tenía que ocurrir, porque Dios había prometido que Elizabeth iba a concebir y iba a dar a luz. Entonces, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella se quedó muy contenta porque lo que Dios ha hecho, y no solamente por darles un hijo, y por hacer un acto milagroso que ellos tuvieran hijo en esta edad. Pero
les había dado un hijo prominente, un hijo piadoso, un hijo utilizado, que va a ser utilizado para la gloria de Dios y para cumplir el propósito para la preparación de la venida del Mesías y el comienzo de su ministerio. Entonces, qué gozo. La visita de Gabriel a Zacarías es un evento maravilloso. Ahora, consideren conmigo que en este libro de Lucas, en este capítulo, Gabriel aparece a dos personas. Primera, aparece al esposo, a quien promete que siendo viejos, Zacarías y su esposa Elizabeth van a tener un hijo. ¡Qué gozoso! Ahora, yo espero más hijos en mi familia, pero los hijos serían mi descendencia. Quizás, no sé si voy a vivir para ver a mis bisnietos, pero no espero tener otro hijo, sino descendencia. Él tenía hijos en su vejez. ¿Ya? Pero ahora, noten las semejanzas, pero también las diferencias. La próxima visita de Gabriel, porque en vez de aparecer a un hombre viejo, anciano, y en vez de prometer a una pareja que ellos van a tener hijos, y en vez de que ese hombre reconociera, como Zacarías reconocía, que él también tendría que tener alguna parte en que naciera un hijo a él y a su esposa, porque él va a ser el padre, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que Dios está prometiendo a Zacarías y a María y a Elizabeth. Pero ahora, en la segunda parte de este capítulo, encontramos la visita de Gabriel a María. Ahora es el opuesto. En vez de aparecer a un viejito, va a aparecer a una adolescente. Y en vez de aparecer a un hombre que va a ser padre de un hijo, está apareciendo a una mujer que va a dar a luz, pero va a dar a luz sin tener pareja, ¿ya? Que va a dar a luz por milagro, porque el mismo Espíritu Santo va a hacer un milagro en el vientre de María para que ella concibiera y que diera luz a un hijo. Y eso sí, no solamente es algo maravilloso con precedente, como lo que había pasado con Zacarías, pero ahora es un milagro absoluto. Que es imposible que naciera un hijo sin que haya un padre humano. Pero vamos a mirar lo que Gabriel dice a esta mujer, a esta adolescente. En versículo 26 comienza la visita de Gabriel a María y vemos que ocurrió 6 meses más tarde. Ya Elizabeth está en el sexto mes de su embarazo. Y Gabriel visita a María en Nazaret. Leemos en versículo 26. Enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y allí se encuentra con una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David.
y el nombre de la Virgen era María. Ahora, desde el principio se clarifica de que esta adolescente a quien ha venido Gabriel es una virgen. Pero Gabriel le está prometiendo que va a ser madre sin que se uniera con cualquier hombre, sino que va a ser madre siguiendo como virgen. Qué maravilla, ¿no? Entonces, con razón, el saludo del ángel delante de María en versículo 28. El ángel entrando en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida. Salve, realmente la idea de eso es gracia. Está expresando delante de María la gracia de Dios, que María también era una persona que necesitaba de la gracia de Dios. Gracia muy favorecida. Deberíamos entender que mujer, que María era como cualquier otra mujer humana que había nacido como pecador, que necesitaba de la gracia de Dios y necesitaba de la gracia de su propio Hijo, Jesucristo, para su salvación. Que ella necesitaba de que Dios le diera por su gracia las bendiciones que ella no merecía. A pesar de que ella fue una mujer piadosa, una mujer buena ante los ojos de los hombres, era una mujer que también necesitaba de la gracia de Dios para su salvación y para la bendición de Dios, y para ser utilizada como instrumento en las manos del Dios soberano. Y la expresión, la declaración de Gabriel en versículo 28, qué especial, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué bendita entre las mujeres? Porque ninguna otra mujer ha sido bendita de la misma manera de María. Que María recibió del Señor el privilegio de ser madre de Cristo Jesús. Que ella dio a luz a Jesucristo, el Salvador, el hombre que nació de una virgen, pero que realmente fue Dios mismo enviado desde el cielo para llegar a ser hombre y que ella sea madre de Jesús. Eso sí, era como resultado de la gracia de Dios. Mas ella cuando le vio se turbó. Ahora vemos otra vez la misma reacción María tenía a la visita de Gabriel. Zacarías también se turbaba por la presencia de Gabriel con él allí en el templo. Aquí María también se turbaba. Pero las mismas palabras escuchaba María de la boca de este siervo, de este mensajero celestial, este ángel. María, no temas. ¿Y qué es el mensaje? Porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, entendemos que la gracia tiene que ver con un favor que no merecemos. O sea, Dios no daba a María este privilegio por causa de sus propias características buenas o por razón de su propio carácter, aunque era una
mujer piadosa, pero lo hacía porque tenía gracia de ella. Demostraba su gracia, le daba lo que ella no merecía. Y entre todas las mujeres de la tierra, María tenía un privilegio único, como ninguna otra mujer en toda la historia de la humanidad, que ella sería la que diera a luz a Jesús. Versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahora sigue la descripción de este Jesús, el Hijo que Dios iba a dar a María. Vemos versículo 32, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Sí, va a ser su hijo, María. Va a ser tu hijo. Pero también es el Hijo del Altísimo. Es una maravilla ese hombre, esta persona será el Dios hombre. Dios llegando a ser hombre por medio de un nacimiento virginal. ¡Qué maravilla! Es la verdad de la Navidad. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, eso para una judía sonaba tan precioso que él iba a reinar sobre el trono de David. David, un rey tan respetado en el pueblo judío y para nosotros también reconociendo que fue un hombre que servía a Dios. Reinaba y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Ahora, está expresando otra vez la promesa del pacto, pensando que Dios había hecho pacto con Israel, que iba a establecer su reino, y deberíamos entender que María y Zacarías, los dos, entendieron que este reino no era solamente un reino espiritual, sino que estaba prometiendo que Jesús iba a reinar sobre un reino literal en la tierra, pero que este reino iba a extender hasta la eternidad. Y qué maravilla para María escuchar esta promesa acerca de su hijo. Entonces María dijo al hombre, al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, deberíamos entender de que eso es una pregunta de confusión. Es una pregunta natural porque está prometiendo algo que humanamente es imposible. Nunca había pasado en toda la historia de la humanidad y nunca va a ocurrir otra vez. Algo así, que naciera un hijo de una virgen, sin padre terrenal. Entonces, no entiende María. Creo que está pensando, bueno, lo creo, pero no entiendo cómo. ¿Ya? Y eso sería la diferencia entre la reacción de María y la de Zacarías. Zacarías pedía alguna señal y pensaba, bueno, no pienso que fuera posible eso. Pero María está pensando, bueno, lo creo, pero no entiendo cómo. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero si Dios dice que Él va a hacerlo, entonces deberíamos creerlo de todo corazón. No entendemos todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a los eventos futuros, ¿ya?
lo más importante podemos entender por lo que nos explica la Biblia, pero todos los detalles quizás no vamos a entender. Creemos que lo que Dios promete, Él va a cumplir. Entonces, el ángel responde a María en versículo 35 y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora, esta es la explicación de Gabriel acerca de la concepción virginal, que es el milagro verdadero de la Navidad, la concepción. Bueno, el nacimiento era natural, o sea, era como cualquier nacimiento, ¿no? Pero la concepción, eso sí, era milagroso por no tener ningún padre terrenal, sino que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Espíritu Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Con razón será llamada Hijo de Dios, porque se va a concebir por medio del mismo Espíritu Santo. Y la verdad es que no podemos explicar. Eso es algo que nosotros tampoco entendemos. No entendemos cómo ocurrió la concepción virginal, pero sí entendemos que Dios lo dice y que así ocurrió, que Jesús nació de una virgen que se concibió por medio de una virgen sin padre terrenal. Ahora, explicar qué quiere decir cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y de esta manera tú vas a concebir. Yo no entiendo. Creo que tú no me puedes explicar, pero lo creo, porque Dios lo dice. Y ahora otra noticia maravillosa que le va a dar a María, su parienta Elizabeth. Versículo 36. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Dios puede hacer cualquier cosa, nada es imposible, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Este es el mensaje de la Navidad. Nada hay imposible para Dios. Y el evento más maravilloso de la Navidad que demuestra esta verdad es que Jesús nació de una virgen. Entonces, la respuesta de María debe ser la respuesta de cada uno de nosotros al contemplar estas historias de visitas de Gabriel a Zacarías y a María, ¿ya? Apareciendo el padre de Juan, pero a la madre de Jesús, porque no había padre terrenal. Si fuera algo igual con la situación de Zacarías y Elizabeth, me imagino que habría aparecido al padre terrenal de Jesús, pero no había padre terrenal. Entonces, a María le da la promesa de que va a ser madre sin que el hijo tuviera padre terrenal. Y ella se somete con todo corazón y expresa su fe. Ahí en versículo 38, cuando dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí, la sierva del Señor, aquí estoy. Humildemente
Interesante que Dios no escogió alguna princesa real, terrenal, para ser madre de Jesús. Dios escogió a una sierva humilde, pero una sierva obediente que estaba dispuesta a hacer todo lo que Dios quería. Y María se entrega, se sometió, pero conociendo plenamente que experimentaría vergüenza y malos entendidos en la sociedad judía, no habría muchas personas que iban a creer la verdad que ella tenía que contar de que esto sería el mismo Hijo de Dios. ¿Cuántos iban a creer su testimonio de que sí, estoy embarazada, pero este niño no tiene padre terrenal? ¿Ya? Entonces, ella va a experimentar bastante vergüenza, o sea, acusaciones de la sociedad, pero de todos modos está dispuesto a hacer lo que Dios quiere, porque sabe que andar según la voluntad de Dios y ser utilizado como instrumento obediente en sus manos, este significa gozo verdadero y paz verdadero, y andar en paz porque Dios me ha dado el privilegio más maravilloso de todas las mujeres en toda la historia de la humanidad. Y debemos regocijarnos en la Navidad siempre con María, porque Dios, por su gracia, la bendijo. Y puede bendecir a nosotros cuando nosotros andamos en obediencia, aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo.